Buenos días, estimados hermanos. Hoy vamos a analizar eh, el capítulo 9 como conclusión, ¿sí? Ya estuvimos estudiando por 3 domingos este capítulo, pero hoy día quiero que concluyamos esta clase dando importancia a los temas más relevantes que encontramos aquí. Pero quisiera que antes de comenzar este análisis final de este capítulo 9, nos dirigiéramos a nuestro Padre Celestial en oración. Amado Dios, una vez más, Señor, estamos delante de su presencia para darle gracias en primer lugar porque usted nos ha dado la salvación a cada uno de nosotros a través de nuestro Señor Jesucristo. Para agradecerle, Padre Santo, porque usted nos escogió, como lo hemos dicho siempre, Señor, antes de la fundación del mundo. Nos miró Dios y nos libró de la muerte eterna. Le damos gracias, Señor, porque usted nos ha dado la oportunidad, oh Dios, de tener su palabra diariamente, la oportunidad de comunicarnos también con usted diariamente, y porque, oh Dios, tenemos un hogar en que podemos alabar y glorificar su nombre. Gracias, Padre Santo, porque usted ha cuidado de nuestras familias, Señor. Usted ha cuidado de nuestra iglesia, Padre Celestial. Gracias por ello, Señor. También le doy gracias, Señor, porque aquellos hermanos que han estado delicados de salud han ido saliendo adelante gracias a su amor y su misericordia. Le pedimos, Señor, en forma especial por el pastor Quesada, por el pastor eh, Luis y también por el pastor Pascual, Señor, que ha sido recientemente intervenido. Le rogamos por él, oh Dios, que usted esté con él, Señor, y le damos gracias porque usted ha dirigido esa operación. Señor, quédese con los hermanos en esta mañana, oh Dios, y que, Señor, podamos entender un poco más de su palabra. Le agradezco todo esto por los méritos preciosos de su Hijo Jesús. Amén. Bien, como dije, vamos a ir haciendo la conclusión del capítulo 9. Es importante, en primer lugar, hablar de los dos primeros versículos. Los dos primeros versículos nos hablan de un Saulo perseguidor, un Saulo que lo único que quería era apresar y castigar a los seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Él habla de una que eran los seguidores eran una secta. Sin embargo, todos sabemos que una secta es formada por hombres con diferentes tipos de filosofías de vida, o por hombres que buscan ser ellos los importantes o creen tener la razón. Es el caso de Russell, de Smith, de Elena White y otros más que en estos últimos años han proliferado. Nosotros tenemos a Cristo que ha resucitado, que está en los cielos. Sin embargo, los líderes de ellos están muertos y seguramente no queda nada de su cuerpo material. Nosotros tenemos a Cristo, que es nuestro Rey y Señor. Este Saulo buscó siempre la forma de alcanzar a los creyentes para destruirlo. Llegó a pedir a los sacerdotes, dice el versículo 1, versículo 2, que pidió carta. Acá dice letras, pero en el fondo es una carta que le autorizase para traer, dice, a Jerusalén a los seguidores de esta secta, según él. El versículo 3 al 6 dice que Saulo, camino a Damasco, yendo a buscar cristianos para traerlos ante los sacerdotes y ser apresados y castigados, él va acompañado por algunos hombres y dice que eh, lo, se encuentra, le aparece un gran resplandor de luz del cielo y escucha la voz del Señor Jesucristo diciendo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo pregunta:
¿quién eres, Señor? Y Jesús le dice, yo soy Jesús, ¿a quién tú persigues? Dura cosa de dar coces contra el aguijón. La clase anterior explicamos sobre esto del aguijón. Dura cosa de dar contra el aguijón. Esto debe ser porfiado, insistir en que yo tengo la última palabra, en insistir en que estoy haciéndolo bien. Esto es lo que hacía el apóstol, es lo que hacía Saulo. Él creía que lo estaba haciendo muy bien, pero realmente él estaba equivocado. Saulo, tal como nosotros, debe ser un agradecido de Dios, porque Dios le mostró el camino correcto, el camino que él debía seguir. Seguir a Cristo, predicar su santo evangelio, hacer su voluntad y llevar este evangelio a todas partes donde se encontrase, donde pudiese ir. Del versículo 10 al 17 encontramos que el Señor Jesucristo le habla a uno de sus discípulos llamado Ananías. Este discípulo dice que vivía en Damasco y le ordena que vaya a la casa de Judas y que ahí se encuentra un tal llamado Saulo de Tarso. Y le da la indicación dónde se encuentra la casa de este Judas llamado, la casa de este Judas donde se encuentra Saulo de Tarso. Dice que se encuentra en la calle a la derecha y que lo busque ahí, en esta calle a la derecha. Aún existe y se dice que son más o menos 2 kilómetros de largo. Ananías dice que responde a nuestro Señor Jesús diciendo ¿cuántos males ha hecho este hombre a los santos en Jerusalén? Ananías, en este sentido, es como que se opone un poco al llamado de nuestro Señor Jesucristo. Pero sin embargo, nuestro Dios es tajante en este llamado y le dice que tiene que ir, que vaya donde Saulo y ponga las manos sobre él para que recupere la vista. Por lo siguiente, el Señor le responde a Ananías lo siguiente: ve, porque este instrumento escogido es para que lleve mi nombre a los reyes, a los gentiles y a los hijos de Israel. Este hombre, que seguramente era aborrecido por muchos, odiado por muchos, que no querían verle en ninguna parte, Dios lo escoge para que sea su siervo, para que lleve su santo evangelio a todas partes. Dice que es escogido como instrumento para ser usado en llevar su santo evangelio. ¿Cuántas veces nosotros también somos llamados a predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo? Y muchas veces nos rehusamos, sacamos excusas, que tenemos mucho trabajo, que estamos cansados, que diversos motivos. Sin embargo, este hombre fue escogido para predicar el evangelio de nuestro Salvador y no se opuso. No se opuso. Aquí se lo dice a Ananías: usted, tal como Saulo, que fue escogido por Dios para predicar su palabra, también usted y yo somos escogidos para llevar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver lo que nos dice el versículo 20 al 22. 20 al 22. Dice: y luego en las sinagogas predicaba a Cristo, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Y todos los que oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre
Y a eso vino acá para llevarlos presos a los príncipes de los sacerdotes. Empero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, afirmando que éste era el Cristo. Hay un vuelco tremendo. Saulo, un hombre que perseguía a los hijos de Dios, ahora también él se había unido a los discípulos y predicaba el Evangelio de Cristo, diciendo que Jesucristo era el Hijo de Dios. Y lo hacía sin esconderse. Dice que iba a las sinagogas, que iba a las casas y anunciaba el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, reconociendo que Cristo era el Hijo de Dios. Él predica por todos lados, sin cansarse, sin cansarse. No deja ni un minuto quizás, ni un tiempo para descansar, solamente a él le interesaba llegar con este Evangelio a todos. Pero aquí dice el versículo 23 que dice, y como pasaron muchos días, los judíos hicieron entre sí consejos para matarle. Ellos a lo mejor, desconfiaban totalmente de Saulo y querían matarlo. Querían terminar con él. Pero dice que Saulo entendió y se dio cuenta que los judíos querían matarlo. Sin embargo, encontramos que en el versículo 25 el versículo 25 nos dice lo siguiente. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro en una espuerta. Espuerta es una cesta, es un canasto seguramente grande, me imagino de mimbre, y con toda seguridad que con algunos cordeles lo bajan y Saulo escapa hacia Jerusalén. Escapa hacia Jerusalén, ayudado por los hermanos y discípulos de ese momento que estaban con él. El versículo 29 y 30 encontramos lo siguiente. Dice así: y hablaba confiadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, mas ellos procuraban matarle. Lo cual, como los hermanos entendieron, le acompañaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Segunda vez intentan matar a Saulo, por segunda vez. Quieren matarlo y sacarlo del camino. Quieren que este hombre no siga predicando el Evangelio, porque seguramente ellos pensaban que era un pseudo apóstol, un pseudo discípulo, con toda seguridad que era el pensamiento de ellos. Pero los hermanos que confiaban en él y se habían dado cuenta de la verdadera conversión de Saulo, lo sacan de Jerusalén y lo mandan primeramente, lo acompañan hasta Cesarea, y de ahí él va hasta Tarso y vuelve a su ciudad natal y se encuentra ahí. Dice que en ese tiempo no hay mucha información sobre este asunto de qué pasó con Saulo en ese tiempo, pero generalmente algunos dicen que Saulo de igual forma estuvo predicando y formando iglesia en Cilicia. Y finalmente dice que una vez que Saulo sale de la ciudad, entra la paz tanto en Judea como en Galilea y en Samaria. O sea, la piedra de tope en ese momento era Saulo. Y nuevamente estas ciudades, estas provincias
eh, quedan en paz y se sigue predicando el Evangelio. Bien, eso es lo que pasó con Saulo una vez que él se convierte y reconoce que Jesucristo es el Hijo de Dios, entra a ser un mensajero de nuestro Señor Jesucristo. El capítulo 9, si pudiéramos decirlo, está dividido en dos partes. Desde el versículo 32 al final encontramos dos milagros. Un milagro es la sanación de Eneas, un paralítico que estuvo, dice, por muchos años sin poder moverse, pero el apóstol Pedro se da cuenta de la situación de este hombre y hace el milagro de que vuelva a caminar. Pero lo importante de esto en el capítulo 34 es lo siguiente. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y hazte tu cama. Y luego se levantó. ¿Qué es lo importante? Que Pedro no dijo: yo te hago este milagro en ti, sino que dijo: levántate, Pedro, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. El milagro lo estaba haciendo nuestro Señor Jesucristo. Y Pedro ponía en primer lugar a Cristo y detrás se colocaba a él, porque siempre los hombres debemos buscar la gloria de Dios, la gloria de nuestro Salvador. El versículo 35 dice: y vieron todos los que habitaban en Lida y en Sorona, los cuales se convirtieron al Señor. Lida era no estoy seguro si era una ciudad o un pueblo, pero estaba muy cerca de Jope, ¿ya? Entonces dice que se convirtieron muchos. O sea, este milagro trajo consecuencias. ¿Y cuáles fueron las consecuencias? El Espíritu Santo actuó sobre muchas personas que vieron este milagro y reconocieron a Cristo como su Salvador. Muchas personas, dice, que estaban en Lida y en Sorona, en el valle, dice, cerca de Lida, y se convirtieron a nuestro Padre Celestial. Es importante, estimados hermanos, que no por un milagro, que hoy día también están los milagros, porque nuestro Señor Jesucristo es el mismo de ayer y de hoy y por los siglos de los siglos. Pero el testimonio de nosotros, los que servimos a Dios, los que tratamos de agradar a Dios, los que tratamos de ser fieles a Dios, los que buscamos a Dios con nuestro corazón, es muy necesario e importante que donde estemos demos un testimonio de ser realmente hijos de Dios. Muchas veces he dicho yo, es muy fácil ser creyente, ser cristiano dentro del templo, pero nuestro testimonio debe ser en el trabajo, en el hogar y en todas partes donde estemos, en el vecindario, que vean que somos diferentes y que somos apartados por nuestro Dios para su servicio. Hemos sido apartados para honrar y glorificar su nombre. Entonces tenemos este primer milagro, que es de este paralítico llamado Eneas, y el cual se hace, voy a volver a repetir, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, poniendo a Cristo en primer lugar y no a los hombres. Posteriormente tenemos la resurrección de Tabita. Vamos a ir al versículo 36, que dice lo siguiente:
Entonces en Jope había una discípula llamada Tabita, que si lo declaras quiere decir Dorcas. Esta era llena de buenas obras y de limosnas que hacía. Y aconteció en aquellos días que enfermando murió, a la cual después de lavada pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres rogándole: no te detengas en venir hasta nosotros. Pedro entonces, levantándose, fue con ellos, y llegado que hubo, le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorca hacía cuando estaba con ella. Entonces, echado fuera, todos, Pedro, puesto de rodilla, oró y vuelto al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y viendo a Pedro, incorporóse. Y él dio la mano y levantóla. Entonces, llamando a los santos y las viudas, la presentó viva. Aquí tenemos un gran milagro. Es un milagro de resurrección. Es un milagro más complejo que el anterior. Pero también aquí estaba el poder de Dios, el poder de nuestro Señor Jesucristo para hacer este milagro. Fíjese que Él nuevamente dice que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo se hace el milagro, ¿verdad? Y dice que la misericordia, dice, de Pedro fue grande al ver a esta mujer que estaba fallecida, había muerto. Pero el resultado de esto es que muchos se convirtieron. Es el mismo caso de Eneas. Dice que esta mujer, como lo leí yo en su palabra, era una mujer muy bondadosa, muy buena, hacía vestuarios para la gente más necesitada. Seguramente le ayudaba también, quizás en la parte económica, pero siempre ella estaba haciendo obras. Era una mujer reconocida por el vecindario, por los amigos, por los hermanos de la iglesia. Entonces, ahí tenemos que el ejemplo de una mujer que servía a Dios, que tenía un excelente testimonio. Encontramos que el versículo 42 nos dice: esto fue notorio por todo Jope, y creyeron muchos en el Señor. Nuevamente, este milagro sirve para que muchos lleguen a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Hemos resumido brevemente 2 grandes puntos del capítulo 9 de los Hechos de los Apóstoles. El encuentro de Saulo con nuestro Señor Jesucristo y su testimonio, y el deseo de predicar constantemente la palabra del Señor. El reconocimiento de Saulo que Cristo era el Hijo de Dios. Y desde el versículo 32 hacia el 43 encontramos 2 grandes milagros: la sanación de Eneas, un paralítico, y la resurrección de Tabita. El poder de Dios estaba ahí, estaba para dar testimonio de que nuestro Dios en todas partes y siempre ha demostrado su poder y le ha mostrado al mundo que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores.
y que nosotros, los hombres de hoy día, tenemos que tomarnos de la mano de nuestro Dios, tal como lo hizo Pedro y Pablo. Tomarnos de este Señor Jesucristo, el cual nos ama, nos cuida y nos protege. Debemos seguir su ejemplo, poner siempre a Cristo en primer lugar, poner siempre a nuestro Dios como prioridad. Siempre me ha quedado grabado lo que dijo el apóstol Pablo en uno de estos capítulos, que todo lo demás, todo lo que tenemos en esta tierra es considerado estiércol, no sirve de nada. Estimado hermano, las riquezas son importantes, sirven. Los títulos sirven, pero si ponemos el dinero y la sabiduría antes de lo que pertenece a Dios, de lo que es Dios, estamos muy equivocados, muy equivocados. Busquemos a Dios, hagamos su voluntad y rindámonos enteramente a Él. En estos días de pandemia, en estos días en que la mayoría estamos recluidos en nuestro hogar, les invito, estimados hermanos, a tener un contacto de mejor forma con nuestro Dios. Hagamos que nuestra fidelidad sea cada día más grande a nuestro Salvador. Él dio su vida por cada uno de nosotros. Él no escatimó su sufrimiento. Él fue castigado, fue juzgado, calumniado y no se opuso a nada para librarnos del infierno eterno. Gracias a Dios, porque tenemos un Padre Celestial que nos ama, nos cuida y está en cada momento con cada uno de nosotros. Perdón. Les voy a invitar a que inclinemos nuestros rostros para terminar este pequeño análisis de este capítulo 9. Oremos, hermano. Amado Dios, te agradecemos porque, siendo hombres pecadores, tú tuviste misericordia de cada uno de nosotros. Te agradecemos, Señor, porque muchas veces te fallamos, pero tú estás a nuestro lado. Te agradecemos, Señor, porque tú nos miraste con amor, con misericordia, y nos has escogido entre tantos, oh Dios, y nos ha dado la oportunidad en que en un día no muy lejano estemos a tu lado. Padre Celestial, te doy gracias, oh Dios, porque tú nos has cuidado. Tú has sido con la familia de nuestra iglesia. Tú has sido con aquellos que han caído enfermos. Lo has librado. Padre Santo, te pido una bendición especial por cada hermano de nuestra iglesia, por cada niño, por cada joven, por cada adulto. Señor, permite, oh Dios, de que cada día seamos más fieles hacia ti. Señor, líbranos de caer en pecado. Te damos gracias, Señor, porque tú perdonaste nuestros pecados pasados, has perdonado los presentes y también perdonarás los futuros. Gracias, Señor, porque es maravilloso. Gracias, Padre Santo, por todo lo que nos da. Te agradecemos todo esto, sin merecer nada, oh Dios, solo por los méritos preciosos de tu Hijo en la cruz. Amén.